Buenas noches con todos. Vamos a continuar con el tema número 11, que es sobre las culturas precolombinas, sobre todo los mayas y los incas, que son las primeras civilizaciones aquí en América que tuvieron por decirle así, el gran poder. Entonces aquí vamos a comenzar. Antes de la llegada de los europeos, de todos los imperios que vinieron acá a América, como el español, el portugués y de Inglaterra, pues América fue un lugar de grandes civilizaciones, pero entre las principales, como ya vimos en el título, están los mayas, los incas, por ahí los vamos a nombrar a los aztecas un poquito, pero tuvieron una organización política, económica y cultura muy avanzada, porque nosotros al tener el pensamiento de que eran culturas antiguas, entonces nos imaginamos a veces que estaban con piedras y así, y no, la verdad, las culturas antiguas pues cada una tenía su tecnología muy avanzada para la época, porque hasta ahora nos sirven para estudios, sobre todo ya nos vamos a dar cuenta con los incas, que siguen estudiando los arquitectos de cómo construyeron la ciudad en la montaña. Entonces eran personas muy inteligentes, obviamente trabajaban con lo que tenían en la mano, pero eran así, inteligentes. Entonces vamos a Mesoamérica, que hoy lo consideramos Centroamérica, pues, y los Andes. Habían dos regiones que destacaron el desarrollo cultural, como ya les mencionaba. En Mesoamérica estaban los mayas y los aztecas. Principalmente siempre nos vamos a acordar de los mayas. A los aztecas siempre los hacen de ladito, pero los mayas fueron un poquito más importantes, eso sí es la realidad. Y acá en los Andes, sobre todo el imperio incaico fue el que dominó. Obviamente existían pequeñas tribus en el Amazonas y todo eso, pero el imperio incaico era muy extenso. ¿Ya? Entonces ambos compartieron logros científicos, logros espirituales y sobre todo, que aquí me ha faltado de redactar, los logros astronómicos, que tenemos que ir asimilando que todas las culturas que ya hemos visto, la mesopotámica, la china, la india, todas tienen algo en común, que les gusta estudiar el cielo. Todos les encantaba mirar las estrellas. No es como ahora que vemos y no vemos ni una estrella. En esos tiempos no había contaminación lumínica. Usted si se va al campito y ve 12 de la noche despejadito, se ve hermosísimo. Entonces todas las civilizaciones primitivas tenían esta fascinación por el espacio, por las constelaciones. Entonces lo astronómico era un papel fundamental para todas las que ya hemos visto hasta ahora en las clases. Entonces comencemos con los mayas. Los mayas eran una cultura, sobre todo estaba ubicada en México, en Belice, en Honduras, ya en lo que es hoy Centroamérica, y desarrollaron una escritura jeroglífica parecida a los que tenían los egipcios, pero acá eran diferentes, obviamente, diferentes muñecos, porque recordemos que son dibujos prácticamente la escritura jeroglífica. Entonces, elaboraron un calendario preciso. Sí es interesante. Recordemos que en ese tiempo no sabían no han de haber sabido ni en qué día estaban. Entonces, imagínense tener la precisión de construir un calendario que se adapte a los 365 días del año. Recordemos que los mayas crearon el famoso, que es el calendario que se iba a acabar la vida en el 2012. No pasó nada, pero imagínense la tremenda precisión para crear esos 365 días que tenga un calendario. Fueron muy inteligentes, ¿ya? Tenían una profunda fascinación, como les decía, por la astronomía. Construyeron grandes templos, sobre todo para adorar a los grandes dioses. Entonces, ¿cómo era su organización social? Como todas las sociedades primitivas, por encima de todos estaba el rey, el gobernante. Estaba compuesta entonces por los nobles que le seguían, los sacerdotes, artesanos, campesinos. Entonces el rey representaba esa conexión entre los dioses y el pueblo. Prácticamente como en toda civilización, el que estaba gobernando era considerado el hijo de Dios, prácticamente, de los dioses. No estamos hablando de la religión, sino de en ese tiempo lo que creían, obviamente. En este caso pensaba que lo mandaba el dios sobre todo del sol, así que eran considerados así.
Su religión, pues como toda sociedad primitiva, creían en varios dioses, eran politeístas, pero eso sí, ellos se diferenciaban que creían en dioses relacionados con la naturaleza. Ellos sí todo con la naturaleza, Dios el sol, Dios la lluvia, Dios del viento, y etcétera, toda la naturaleza. Les encantaba, como les mencionaba, la astronomía, eran muy buenos en matemática, cuidaban sus rituales, construyeron grandes templos que hasta ahora siguen en pie. Eso es de sorprenderse, ¿no? Ya han pasado casi 4000 años y que sigan en pie esas estructuras. Por acá construimos algo y se termina a los 100 años ya se cae un puentecito, así que es muy sorprendente cómo eran de ingeniosos sobre todo. Entonces la arquitectura maya construyeron pirámides escalonadas que son casi parecidas a una pirámide ahí, se va construyendo en cuadritos. No es como la de egipcia que solo son laterales así, sino eran escalonadas para poder subir. Ahí hacían sus rituales. Entonces tenían ciudades principales como Tikal, Palenque, que son ejemplos notables. Y aquí estaba la pirámide de Chichen Itza, que es una maravilla del mundo, recordemos ya. Entonces habitaron, vamos ahora con los aztecas, que eran vecinitos de los mayas, prácticamente eran vecinos, ya, pero se odiaban, verán, se odiaban hasta a muerte. Pero ¿qué pasaba? Necesitaban comerciar, pues entre ellos comerciaban y a la vez estaban en guerras, así que es complicada la relación, es como la relación entre esposos. Ya, se pelean y al rato están bien. Ya, entonces habitaron el Valle de México, igual eran prácticamente como les digo vecinos. Fundaron Tenochtitlan, era una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, obviamente acá en América. Fueron grandes guerreros, eran comerciantes, y eso sí, hacían muchos trueques. Recordemos que en ese tiempo no es que existía las monedas, no, ni el dinero, ¿no? No había nada, todo era trueque, así que les tocaba obligadamente tratar con los mayas. O sea, habían conflictos, pero igual seguían comerciando. Es como nosotros en la actualidad, por ahí no se llevan Venezuela y Estados Unidos, pero por abajo siguen tratando y le siguen comprando por ahí varios productos. Así que eso pasa muy a menudo. Entonces, la, la religión de los aztecas igualmente creían en dioses, en varios dioses, eran politeístas, ellos creían en el orden del universo, igual estaban muy relacionados a la naturaleza. Ellos sí eran un poquito más salvajes, realizaban sacrificios humanos como ofrenda para asegurar la fertilidad y la vida, y sobre todo cuando eran épocas de cosechas, así, de sembríos y cuando a veces había una pequeña sequía, ay, sí se jodían sobre todo los que esclavos de guerra, a veces se peleaban, pues y a los mayas los sacrificaban, pero eran muy, muy sádicos porque en los mayas hacían sacrificios con animales, acá ellos de una con humanos, y era terrible porque a veces eran niños, eran adultos, lo que encuentren. Así que, bueno, son creencias antiguas, ahora nos puede parecer traumático o sorprendente, pero en ese tiempo era algo normal. Entonces, ahora vamos acá al imperio incaico, a Sudamérica. Ellos se desarrollaron en la región andina de lo que es el actual Perú, parte de Ecuador, sobre todo la sierra ecuatoriana, Bolivia, parte de Argentina y el norte de Chile. Miren que el imperio incaico era demasiado grande. La capital era Cusco, Machu Picchu, que ya es la segunda maravilla que vamos viendo hoy día. Tenemos tres maravillas aquí en América, así que estas dos que ya tienen casi 4000 años de existencia. Entonces era considerado el ombligo del mundo, prácticamente Cusco, Machu Picchu. Es como que el centro del mundo por ahí estaba en ese tiempo, obviamente. Entonces, sobre todo por su importancia política y espiritual, ahí pasaba el emperador. Era difícil entonces conquistarlos a ellos. Sí pasó, pero fue por los españoles, pero con armas, con caballos, con enfermedades que ya lo vamos a ir viendo, pero los incas eran un territorio muy inmenso, tenían cuatro suyos, el Constin suyo, Anti suyo, Colla suyo y por ahí me olvidé un hito, ahí lo pueden investigar, pero se dividían en grandes cuatro zonas, por eso al finalizar el imperio incaico se peleaban entre Rumiñahui
y Atahualpa, porque ya había muerto Tupac Yupanqui y le habían dejado el imperio y querían todo gobernar y no podían porque era muy extenso. Hasta que llegue la noticia de Chile acá a Ecuador se demoraba, obviamente se demoraba casi un mes porque iban a pie, no es que existía caballo, no existía nada. O sea, ahí estaban los chasquis que se llamaban, ellos corre, 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 y ya pues, eran personas muy entrenadas, ¿no? Hay que imaginarnos ahí, la imaginación es buena. Vamos, la organización política de los incas, obviamente siempre el emperador, el rey, como le querramos llamar, que era considerado el hijo del sol, es decir, el hijo de Dios. Entonces él gobernaba un vasto territorio mediante una red eficiente de caminos y sobre todo, como les mencionaba, de los chasquis, los mensajeros. Él mandaba un mensajero de aquí de Ecuador y se iba a Chile, chuta, se demoraba un mes, pero de que llegaba, llegaba. ¿Ya? Y no iban solitos, obviamente, porque si lo pasaba algo tenía que ir para defenderse. Iban en grupitos de 10, ¿ya? Así que se turnaban. Hay que imaginarnos ahí sí, porque no hay datos igual, pero sí se sabe que existían estos mensajeros que pasaban en su vida diaria, esa era su labor, pasar corriendo prácticamente llevando mensajes. ¿Cómo era su economía? Pues se basaba obviamente en la agricultura, cosechaban principalmente maíz, papa y la quinoa, que era lo que reinaba en el imperio inca. Hacían trueques con los pueblos, como les digo, con esas tribus, ¿ya? Entonces el trabajo comunitario o las mita que se le llamaba, que hasta ahora a veces la hacemos sobre todo en los pueblos indígenas, garantizaba esa producción y el bienestar colectivo. No es que eran tan salvajes, ellos eran muy colaborativos, les gustaba ahí la naturaleza, sentían una gran conexión. Entonces fue muy bueno. Y aquí viene lo sorprendente, su arquitectura, sobre todo para construir Machu Picchu. Construyeron las obras impresionantes, este sistema de terrazas agrícolas en Machu Picchu, el agua era, y para que se riegue todo eh, eh, así uniformemente, pues construyeron estas terrazas, así que no tenían la necesidad de estar con baldes o con lo que existe en ese tiempo, pues de estar regando las plantas, no, ellos se las ingeniaron para construir terrazas, cosa que comenzaron a lanzar en el último piso y se iba regando automáticamente todos los pisos. Entonces eran muy inteligentes, su ingeniería está por delante de varias, porque hasta ahora siguen estudiando cómo construyeron, cómo llevaron, y al igual que el imperio egipcio, hasta ahora no saben cómo construyeron las pirámides, ¿ya? Entonces, ¿cómo era la religión inca? Pues igual eran politeístas, pero tenían un dios principal, que es el dios Inti, que es el dios del sol. Nosotros por ahí tenemos en la Asamblea Nacional, no sé si se han fijado, un dios de sol de oro, pues ese era el dios de los incas. Entonces la religión servía sobre todo como base de poder político. Con estas creencias lo tenían sometido al pueblo, por decirlo de una palabra, pero también consideraban la unión, porque ellos les consideraban dioses igual a toda la naturaleza, Dios a lluvia, Dios el viento, etcétera, pero le tenían un respeto, ellos no hacían sacrificios como los mayas y como los aztecas, pero sí tenían un gran respeto, por eso hasta ahora tenemos las grandes fiestas, sobre todo en la sierra ecuatoriana, el Inti Raymi, la Mama Negra y el sinnúmero de fiestas que tenemos aquí en Ecuador, entonces es de valorar ese legado. ¿Cómo podemos comparar estas civilizaciones precolombinas? Pues un poquito les he resumido. Los mayas tenemos que llevarnos de ellos el conocimiento científico, porque acordémonos del calendario. Nosotros nos acordamos del calendario y ya nos acordamos básicamente de los mayas, que decían que se acababa el mundo en 2012, pero aquí seguimos. Entonces, calendario, pues lo relacionamos con los mayas, es el conocimiento científico que nos dejaron porque fueron muy precisos. Los aztecas eran guerreros, entonces el poder militar de ellos, el comercio, cómo comerciaban, y los incas, que ellos sí tenían una organización estatal, era muy bueno el imperio. Tal vez si no lo conquistaban, no vinieran los españoles, tal vez hubieran tal vez evolucionado en algo mejor, porque tenían una excelente organización, les gustaba trabajar y colectivamente, no existía esas luchas por clases sociales, ¿no? Eran tranquilos hasta que llegó, claro, llegaron los españoles, pero nos dejaron un gran legado, sobre todo
por el respeto por la naturaleza, porque ellos sí respetaban, sobre todo los incas, donde nosotros pertenecemos, donde tenemos nuestras raíces. Entonces, de ellos tenemos que valorar ese legado. Ya no lo tenemos que comprender porque ya pasó, ya no es que, ¿para qué me sirve? Pues para nada, solo me ayuda a entender el legado. Entonces el legado cultural de estas sociedades precolombinas, pues hay que tener el respeto a la naturaleza, como les decía, siempre hay que respetar en lo que se pueda a la naturaleza, el derecho a la vida es algo muy bonito, sobre todo a los animales que no se pueden defender. Entonces el valor de la comunidad, tomemos los de los incas sobre todo, ellos colaboraban mucho, el desarrollo agrícola sostenible sobre todo, no utilizaban nada de fertilizantes y hasta ahora en pequeñas plantaciones, sobre todo en la sierra ecuatoriana y en la mayoría de sierra sobre todo andina, por ejemplo en Bolivia, en Perú, la mayoría no utilizan hasta ahora fertilizantes con hartos químicos, digamos, utilizan fertilizantes orgánicos, o a veces ni utilizan, solo siembran, riegan, utilizan abonos hechos por ellos mismos, así que son tipo de agricultura sostenible que hasta ahora la mantienen desde ya casi 4000 años de existencia de lo que tenemos nosotros aquí. Entonces, ¿cómo nos impactó entonces la conquista europea cuando ya llegaron los españoles, los portugueses y los ingleses acá a toda América? Sobre todo aquí en el sur, Suramérica, con la llegada de los españoles, porque ellos llegaron acá. Entonces los españoles transformó radicalmente las civilizaciones. La mayoría de personas lastimosamente murieron, casi el 80% de los indígenas de incas murieron en ese trato. ¿Por qué? Pues trajeron enfermedades que por aquí no había, obviamente no había cura, mataban, los esclavizaban, se llevaban sus pertenencias, sus objetos. Entonces pasó esto que a veces no lo topamos mucho, pero es lo que es. Cuando una guerra hay muchos, podemos verle el lado positivo de algunas cosas, pero también está lo negativo. Entonces hay tradiciones que sobrevivieron a todo este impacto. Entonces hay que valorar ese legado de los pueblos indígenas actuales que aún luchan por tener esos derechos culturales que tienen, sobre todo en la sierra, como les digo, que tenemos esas fiestitas tradicionales. Para finalizar, nosotros aquí sí no les voy a invitar a comprender porque es cierto, ¿de qué me sirve si algo ya pasó? Ya está pasado, como dicen, pasado pisado, pero sí tengo que aprender a valorar el legado, valorar las culturas que estuvieron, porque del pasado también aprendemos. Entonces las culturas precolombinas muestran cómo eran de grandes estas civilizaciones acá en América, antes de que llegaran los españoles, los ingleses y los portugueses, sobre todo a toda América, no me refiero solo a un sitio, llegaron a toda América. Entonces esta sabiduría nos debería seguir inspirando sobre todo a tener orgullo por esa identidad, a tal vez a replicar varias cosas que lo podemos hacer, por ejemplo las mitas, aún en escuelas, sobre todo en escuelas, en los colegios se lo sigue haciendo. Si usted no se recuerda, tal vez la pamba mesa, donde compartían toditos las personas y comida, entonces eso se sigue manteniendo y se lo tiene que seguir rescatando para no perder esta cultura. Ya, entonces para finalizar, hasta yo abrí el deber, les cuento algo. Me dijeron que mando muchos deberes. Ya, pero no me arrepiento, no me arrepiento. Igual, yo con los deberes busco que usted aprenda, la verdad, que porque no tenemos mucho tiempo, a veces 20 minutos de clase, no, para mi criterio no es suficiente. Los deberes, su finalidad es que investigue y usted aprenda un poquito más. Así que igual le voy a seguir mandando. Pero mañana no hay clases ya porque me dijeron, déles chance para que hagan deberes. Entonces, mañana, por favor, harán los deberes. Mañana no nos vamos a conectar. Mañana tienen libre. Yeah. Entonces, harán los deberes, por favor, porque veo que no están haciendo algunos. Algunos voy revisando de uno en uno, pero es mucha acumulación. Mejor les voy a revisar el día domingo. Entonces tengamos esta oportunidad de realizar los deberes. Igual yo les invito a que más que todo por cumplir aprendan algo, porque es muy bonito, bueno, en lo personal es muy bonito la historia y es muy bonito aprender algo nuevo. Entonces el debercito para el día de mañana, pero mañana no hay clases, pilas.
Tiene que elaborar una tabla comparativa entre estas civilizaciones, entre la maya, la azteca y la inca. Entonces pueden ir a consultar cositas extras, algo que les llame a ustedes la atención, algo nuevo para que aprendan. Y eso es el deber. ¿Alguna pregunta? No, Licen, buenas noches, todo entendido. Listo, entonces pilas, mañana no hay clases, pero me hacen los deberes. Yo veo que no hacen triple deber el lunes, entonces pilas. Nos vemos el día lunes y que hagan los debercitos, se cuidan. Hasta mañana, Licen, descanse. Hasta mañana igualmente.